¿Qué estás haciendo? ¿Recuerdas que en programas anteriores hemos estado hablando acerca de la discriminación en nuestro país? Todas y todos tenemos ese gran problema. Son muchos casos. Mira, leía en un artículo que aquí en nuestro país la discriminación ocurre en relación a distintos factores o motivos, como la apariencia física, las costumbres, el nivel socioeconómico, etc. ¿Por qué hacen eso? ¿Acaso no somos personas con iguales derechos? No sé, me quedé pensando. Es una situación muy preocupante. O aquí encontré otra. Esta vez fuera del Perú, sobre un gran muro que divide dos países, pero que encima hay proyección de hacer uno aún mucho más grande. Y estos comportamientos no son nuevos. Si revisamos la historia, vemos que existió el muro de Berlín, que dividió un país entero. Familias que quedaron divididas, amigos que dejaron de verse por muchos años. No sabía que era un problema tan grande y tan antiguo. Bienvenidos, chicas y chicos de primero de secundaria. Rodrigo, pero hoy toca matemática. Mejor hablemos con la profesora Janet Suárez y le planteamos nuestra disyuntiva. ¿Están de acuerdo? ¡Genial! Vamos a llamarla. Buenas tardes, profesora Janet Suárez. Hola, chicas y chicos. ¿Qué tal, Rodrigo? Un poco preocupado, profesora Janet. ¿Qué ha pasado? Cuéntame. Quizás pueda ayudar en algo. Usted sabe que en el programa hemos venido hablando, leyendo y escribiendo sobre discriminación. No he podido dejar de pensar e investigar sobre el tema. Esta mañana revisaba noticias y no pude parar. Una me llevaba a otra, noticias del Perú, del mundo, hechos históricos. Me di cuenta de que es un problema tan grande y que han pasado tantos años y sigue ahí. Siento que no basta con leer y hablar sobre el problema. Hay que hacer algo más. Gracias por compartir tus sentimientos con nosotros, Rodrigo. Es cierto, la discriminación es un problema grave, pues atenta contra nuestros esfuerzos por construir una sociedad igualitaria, justa y democrática, en la que todas y todos seamos respetados al margen de nuestros rasgos, origen, forma de hablar, religión, entre otras características. Por eso, con las chicas y chicos, queremos concientizar que todos los seres humanos nacemos libres e iguales, en dignidad y derechos, y tenemos la capacidad de contribuir de manera constructiva al desarrollo y bienestar de la sociedad y terminar con este problema. Pero no sé por dónde comenzar. Creo que tengo una idea, en la cual las matemáticas nos ayudarán mucho. Si podemos resolver la discriminación mundial con matemática, profesora Janet, entonces quedaré convencido de que es super archi mega poderosa. Pues por lo menos pueden ayudar. Veamos, es más impactante hablar de una situación con respaldo numérico, ¿cierto? Claro. Hagamos algo similar. ¿Qué les parece si conseguimos la cifra de personas que han sufrido algún tipo de discriminación en general? ¿Qué opinan? ¿Cómo hacemos para obtener esa cifra? Salvo algunas amigas, amigos o familiares, yo no sé quiénes más han pasado por una experiencia de discriminación. ¿Qué hacemos cuando no conocemos algo? ¿Preguntamos a los demás? Exacto. Entonces, ¿debo preguntar a cada una de las personas si han sido discriminados? Así es. A ver, le voy a mandar un mensaje a Yaremis, a Jonathan, a Yanira, a la prima Cristina, al primo Juan, a mis papás y ustedes son muchos más. ¿Han pasado o conocen a alguien que haya pasado por una experiencia de discriminación? ¿Qué va a pasar si obtienes la respuesta de todos los que nos están viendo? ¿Qué harás con toda esa información? ¿Cómo la presentarás? Pues no tengo idea. Para eso utilizaremos la estadística.
¿Y para qué nos sirve la estadística? Gracias a la estadística podemos clasificar, organizar y representar en gráficos la información que obtengamos de las personas, de modo que sean mucho más fáciles de comunicar. Así podremos llegar a conclusiones sobre la situación real que estamos viviendo para generar una reflexión y causar impacto. Ahora nos tenemos que enfocar en nuestro estudio estadístico. ¿Por dónde empezamos, profesora Janet? Partamos planificando lo que haremos. Un estudio estadístico demanda tiempo. No vamos a terminarlo hoy. Nos tomaremos 2 semanas para esta actividad. Empecemos por decidir qué trabajaremos en cada programa. Uy, chicas y chicos, eso quiere decir que no se pueden perder ni un solo programa durante estas 2 semanas, porque podrían perderse de algún paso importante. Necesitamos su compromiso para poder culminar este reto. Veamos las actividades que desarrollaremos. Hoy elaboraremos una encuesta y empezaremos a recopilar datos sobre las prácticas de discriminación. Luego, organizaremos estos datos en tablas de frecuencias. Tercero, representaremos estos datos mediante gráficos de barras. Por último, determinaremos la medida de tendencia central representativa de las variables y estableceremos conclusiones. Presentarlo en una infografía que motive y movilice a otras personas. Entonces, hoy nos toca elaborar encuestas para recopilar datos sobre las prácticas de discriminación. ¿Cuál creen que es el objetivo de elaborar una encuesta y recopilar datos? Pues iniciar con nuestro estudio. Seamos un poquito más específicos. ¿Qué vamos a obtener con las encuestas? Información, ¿no? ¿Qué información deseas obtener? Información sobre la situación actual de la discriminación que viven las y los estudiantes que nos ven y sus familiares. Entonces, ¿qué preguntas específicas podría tener nuestra encuesta para lograr obtener esa información? Primero, me gustaría saber si ustedes también han sido discriminados. Bien, ¿y cuál es el objetivo de esa pregunta? Quiero conocer la cantidad de personas que han sido discriminadas. De acuerdo. ¿Qué más te gustaría saber? Quisiera saber cuál fue el motivo de discriminación que vivieron. Así conoceremos las razones de la discriminación que pasaron las y los chicos y sus familiares. Creo que esto es importante porque puede que haya algún motivo común que se repita más que los demás. Claro que sí. Así, en nuestras conclusiones, podríamos recomendar acciones específicas para frenar especialmente ese tipo de discriminación. ¿Qué te parece si luego preguntamos en qué ámbito ocurrió el hecho? ¡Genial! Así conoceremos el lugar donde sucedió esta situación. Creo que después de ver los resultados, este también es un buen dato a considerar para generar alguna propuesta. Quizás hay sitios o situaciones en los que la discriminación es más común o está más normalizada. Así es, Rodrigo. ¿Queremos saber algo más? Independientemente de si fueron discriminados o no, ¿sus amigos o familiares han discriminado a alguien? Bien, muy interesante esta pregunta porque puede que vivamos en un entorno en el cual la discriminación es una práctica normal. Ya tenemos claro lo que queremos saber con estas preguntas, pero la verdad es que aún no entiendo bien cómo vamos a obtener las cifras y todo lo demás. Les pongo un ejemplo. Cuando visitas a tus padres, ¿les llevas algo? Bueno, ahora que estamos con la pandemia, solo he ido una vez porque era cumpleaños de mi papá. Y la verdad es que por precaución solo entré al patio y conversamos a 2 metros de distancia. Pero les llevé un postrecito porque a todos nos encantan los dulces. ¿Cómo
decidiste qué postre llevar? Bueno, para tomar esa importante decisión, pregunté a mi mamá, a mi papá y pensé, ¿qué me gustaría comer a mí? Lo que has hecho es recolectar datos, aplicando una pequeña encuesta. Como los miembros de tu familia son pocos, solo fue necesario anotar los resultados mentalmente. Profesora Janet, pero en este estudio de la discriminación que haremos, tenemos varias preguntas y queremos preguntarle a muchas personas. Así es, eso hará que la recopilación de datos sea un poquito más compleja. Entonces, realizaremos la recolección de datos usando las preguntas que hemos planteado. ¿A esto se le llama encuesta? Una encuesta es una técnica de investigación que busca obtener información de una muestra de la población y se realiza en función de un cuestionario. Es justo lo que queremos hacer. Pero, ¿y el cuestionario? El cuestionario está compuesto por una... Compatriotas de todo el país, hace exactamente una semana, en mi último mensaje a la nación, les dije que superaríamos este nuevo desafío, uno de los más difíciles que la historia ha colocado frente a nosotros, con unidad, esfuerzo colectivo y responsabilidad. Asimismo, les recordé que en este corto periodo en el que me ha tocado dirigir al país, hemos enfrentado juntos varias crisis devastadoras, pero siempre hemos demostrado que podemos hacerle frente a la adversidad. Esta cuota de sacrificio y este empuje de los peruanos solo se harán realidad si la democracia y la política recuperan su verdadero sentido. En un escenario adverso como el que estamos viviendo, es responsabilidad de todas las autoridades dejar a un lado intereses particulares y ponernos a disposición de la patria. La lucha contra el COVID no es solo cuestión de unos cuantos, es una causa que debe unirnos a todos, porque hoy más que nunca el objetivo es común, sacar adelante al país superando la adversidad. Ayer, en horas de la mañana, el presidente del Consejo de Ministros con el gabinete se presentó ante el Pleno del Congreso para solicitar el voto de confianza. Confianza que requerimos para continuar trabajando por el país, para luchar contra la pandemia, para reactivar la economía y para que los efectos de esta crisis afecten lo menos posible a miles de peruanos y peruanas, sobre todo a aquellos que incluso antes de la pandemia ya vivían en circunstancias difíciles. Días previos a la presentación del gabinete ante el Pleno, todas las bancadas mostraron su disposición para deponer desacuerdos y trabajar juntos por el Perú. No solo por la pandemia, sino también para dejar un país con las condiciones necesarias para encaminarse al desarrollo de cara al bicentenario. Lastimosamente, dicha disposición solo quedó en palabras, ya que los votos obtenidos esta madrugada evidenciaron lo contrario. Largas horas de debate demostraron una vez más a todos los peruanos que para la mayoría de nuestros representantes los intereses particulares priman por sobre los intereses de la nación. El país es testigo de cómo desde la política se intentó frenar la aspiración legítima del pueblo peruano en favor del cambio, a través de la lucha frontal contra la corrupción y la impunidad, la reforma judicial y política y la refundación de la democracia. Ha sido la mala política la que buscó frustrar el referéndum
para evitar que los peruanos puedan expresarse libremente en las urnas sobre el país que querían. Hoy, esos métodos y esas prácticas han vuelto a manifestarse de manera abierta y desafiante, pero no desafiante ante el gobierno, sino ante la nación, que en unas circunstancias difíciles como la actual reclama unidad, madurez y responsabilidad. A pesar de la crisis sanitaria y económica que vivimos, el Congreso decidió agregar otra crisis política más, en perjuicio de todos. La política no puede ser un obstáculo para la marcha del país. Los intereses subalternos no pueden condicionar el objetivo que tenemos los peruanos de hacer frente a la pandemia, de reimpulsar el crecimiento económico, generar empleos, garantizar una educación de calidad y construir instituciones sólidas y eficientes. Ayer, mientras los congresistas nos mostraban públicamente su desacuerdo con la política de gobierno propuesta, que con total apertura recibimos, sin decirlo, hacían prevalecer exigencias particulares a las cuales no cederemos. Compatriotas, ninguna de las circunstancias que hemos vivido han mellado mi ánimo y mi responsabilidad en el cargo más importante del país. Mi compromiso sigue incólume para seguir construyendo un país mejor, y lo haré hasta el 28 de julio del 2021. El cálculo político que no busque el bienestar de la población no será aceptado. Los acomodos bajo intereses particulares no nos harán retroceder. Desde aquí seguiremos impulsando la reforma universitaria porque los jóvenes son presente y futuro de este país y se merecen contar con una educación de calidad. La reforma universitaria no se negocia. ¿Quiénes serán los que conduzcan este país en el futuro? Serán todos esos jóvenes que el día de hoy buscan y se merecen tener una educación de calidad. Negar la confianza a un gabinete ministerial recientemente renovado, que desde el primer momento ha promovido el diálogo, tendido puentes y buscado el consenso por el bien de todos, es negarle a los peruanos su derecho a salir adelante. Esta decisión solo genera una incertidumbre innecesaria en las actuales circunstancias. Este no es un momento, ni ningún otro, para jugar con el destino del país. Respetuoso de las leyes, como siempre lo he sido desde el inicio de mi gobierno, y de acuerdo al artículo 133 de la Constitución, acepto la decisión que hoy tomó el Congreso de la República. En consecuencia, conformaré un nuevo gabinete en el plazo que determina la ley. Seguiremos adelante con todas las energías para afrontar esta pandemia, para recuperar el crecimiento económico, para generar un crecimiento equitativo y sostenible, fortalecer las instituciones, luchar contra la corrupción y buscar el desarrollo y bienestar de la población. No vamos a renunciar a defender los intereses de los peruanos, ni vamos a entrar en negociaciones a espaldas de la ciudadanía. Agradezco a Pedro Cateriano por el servicio prestado al Perú y me apena profundamente que el Congreso haya negado por primera vez en 20 años y en medio de una pandemia la confianza a un gabinete formado hace menos de un mes. Esta acción no tiene precedentes. Lo que corresponde es afrontar con la misma interés y convicción con la que actué en oportunidades anteriores, porque para este presidente la vida, la salud y la integridad de los peruanos está por encima de todo.
y porque estoy convencido que hay un país que quiere un futuro diferente. Es necesario un diálogo alturado que privilegie los intereses del Perú. No dañemos a la democracia. Por favor, no nos distraigamos con disputas políticas estériles y menos en medio de una pandemia. Estoy convencido de que vamos a superar esta crisis y conducir al país a un futuro mejor. El Perú siempre será primero. Muchas gracias. Muy bien, 2 de la tarde, 21 minutos, nuestro saludo al país entero a través de la señal de TV Perú. Y bueno, vamos de inmediato con lo que ha señalado el presidente de la República, una vez más en este mensaje a la nación, dejar de lado los intereses particulares y haciendo uso de las prerrogativas que le otorga la Constitución, entonces acepta la decisión del Congreso y conformará un nuevo gabinete ministerial. Así es, él ha dicho que su mensaje sigue incólume y seguirá hasta 28 de julio del próximo año. Dijo, es un escenario adverso, es responsabilidad de todas las autoridades dejar de lado intereses particulares. Ha sobre todo resaltado, el presidente de la República ha dicho que la reforma universitaria no se negocia y que esa decisión pues ha generado una incertidumbre innecesaria. Dice que no es momento de jugar con el futuro del país, sobre todo que estamos viviendo épocas de pandemia. Ese ha sido el mensaje del presidente. En la sala de fondo está Andrés Avelino Cáceres, en Palacio de Gobierno. Y vamos a empezar con el análisis de lo dicho por el presidente. Voy a saludar a Fernando Tuesta, que se encuentra en la línea para poder conversar sus primeras impresiones. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenas tardes. Bueno, ¿qué le ha parecido el mensaje del presidente y bueno, de esta madrugada que hemos tenido con el Congreso de la República? Bueno, la primera reacción, digamos, desde el punto de vista del Ejecutivo, ha sido rápida y los mensajes son, creo, claros. Uno, que acepta, no podía ser además de otra manera, la renuncia de Pedro Cateriano como presidente del Consejo de Ministros. Eso además por Constitución. Lo segundo es que, claro, tiene que armar un nuevo gabinete que lo único que técnicamente incluso tendría que hacer es cambiar simplemente la cabeza. Claro. Pero evidentemente va a aprovechar para, dependiendo quién sea el próximo presidente del Consejo de Ministros, ver algunas carteras donde presumiblemente parece que la educación va a tener que caer. Aun cuando vamos a ver de quién se trata, porque si es que el presidente ha reafirmado que sigue apoyando y se debe profundizar la reforma universitaria, lo coherente sería mantener al ministro Martín Vizcarra. Sin embargo, ya había un pedido de interpelación contra él. Seguramente se van a cambiar a uno que otro ministro, pero no habría mayores cambios en el sentido de pedido de la oposición. En realidad la oposición se centraba en dos ministerios. Por el lado de quienes protegen intereses en el campo de la educación universitaria, Martín Benavides claramente. Martín Benavides, dicho sea de paso, es solamente una pieza dentro de esta estrategia de querer controlar, maniatar o limitar